amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Power Around the World. En el video de hoy acompáñanos a visitar el Parque Ghibli en Nagoya. Antes que nada te comento que el parque está en la ciudad de Nagoya, en el Parque Morikoro, o también conocido como Parque Conmemorativo de la Exposición de Aichi, y este se encuentra como a 1 hora 40 minutos de Tokio en tren bala. Una vez en la estación de Nagoya puedes tomar un autobús que tiene 6 recorridos al día, o puedes llegar en metro, tomando primero la línea Higashiyama, llegando a la estación Fujigaoka y ahí cambiando a la línea Linimo hasta la estación Aichi Kyuhaku Kinenkoen para tomar la salida 2. Por cierto, en este video visitamos las 3 áreas que se abrieron primero del parque, y en una segunda parte del video vamos a visitar las 2 áreas nuevas, así que comencemos. Iniciamos el recorrido con el elevador, cuya arquitectura estuvo influenciada en el estilo de finales del siglo XIX de películas como El Castillo en el Cielo y El Castillo Ambulante. Esta parte es abierta al público, así que no necesitas ticket. Que hablando de tickets, te comparto que los boletos se venden por cada área y el costo es de 1000 yenes. Excepto el Gran Almacén, que tiene un boleto combinado por 2500 yenes entre semana y 3000 yenes ya sea en fin de semana o día festivo, que es para ver el Gran Almacén y alguna otra área. En mi caso la combinación fue con la Colina de la Juventud, pero actualmente el boleto combinado es para la Villa Mononoke y el Gran Almacén. Y esta semana anunciaron que los boletos para cuando se abra la quinta área, que es el Valle de las Brujas, van a cambiar tanto en costo como en la combinación de entrada. El boleto más económico será el Sampo o Paseo, que tendrá un costo de 1500 yenes entre semana y 2000 yenes en fin de semana o día festivo. El boleto permitirá pasearse por 4 áreas, excepto el Gran Almacén, pero no incluye el ingreso a edificios, solamente se pueden ver los alrededores del área. El boleto llamado Dai Sampo o Gran Paseo tendrá un costo de 3500 yenes entre semana y 4000 yenes en día festivo o fin de semana, y permitirá la entrada a las 5 áreas para pasear, sin embargo tampoco incluye el ingreso a los edificios. El boleto llamado Dai Sampo Premium o Gran Paseo Premium tendrá un costo de 7300 yenes entre semana o 7800 yenes en día festivo o fin de semana, y permitirá la entrada a las 5 áreas, incluyendo los edificios en cada área. También te platico que en el parque no hay taquilla de venta de boletos. Salen a la venta con 3 meses de anticipación en la página de Lawson Ticket. Salen el día 10 de cada mes a las 2 de la tarde, hora de Japón. Te voy a dejar en la descripción el enlace de la página. Y ahora sí, llegamos a la entrada, donde nos pedirán el ticket de la zona de la Colina de la Juventud. Justo en la entrada está esta cabina telefónica, en la que puedes entrar y escuchar una linda sorpresa relacionada con las películas de esta área. La mayor parte de la atracción es la tienda de reparaciones y antigüedades de la película Susurros del Corazón. Sin embargo, no se permite tomar videos ni fotografías del interior, pero te platico que está llena de muebles antiguos, relojes cucú, figuras, juguetes, etc. Y todo lo puedes ver y tocar. De hecho, en la cocina te recomiendo abrir cajones y el refrigerador, también impresionar lo detallado que está. En el piso de abajo está el cuarto de trabajo donde Seiji hacía violines, que por cierto tienen un piano y un violín disponibles que puedes tocar. Desde los balcones puedes ver el parque, que ese día tiene un evento de orquesta. Donde sí puedes tomarte fotos es afuera con la bicicleta y chamarra de Seiji. Y también tienen la oficina de asuntos gatunos de la película El Regreso del Gato, en donde tanto la estructura como los muebles están del tamaño de un gato. Puedes ver a Barón y a Muta sentados platicando. Y puedes ver cómo todo está tan detallado que incluso el reloj funciona. Por cierto, como dato curioso, los cimientos de la construcción utilizaban la misma técnica que la de una casa real. Entre un área y otra puedes ver también parte del Parque Morikoro. Ahora sí, antes de entrar tenemos estos lugares para dejar los paraguas. Si acaso el día de tu visita está lloviendo o te gusta cubrirte del sol, puedes dejarlo aquí. Y también está un área para dejar las carriolas o cochecitos para bebé. Al ingresar al Gran Almacén nos entregaron estos boletitos para ir al Cinema Orión y disfrutar de un cortometraje. Bajando las escaleras nos reciben con el típico Irashaimase que dicen al llegar a una tienda o restaurante y significa bienvenidos o gracias por venir.
Una vez abajo, vemos la fila para la atracción principal. Está un poco larga, pero antes de formarnos vamos a dar una vuelta por esta área a ver qué más nos encontramos. Este almacén reúne artefactos y esculturas que han sido utilizados en exhibiciones tanto en Japón como en el extranjero. La pieza principal es este barco volador de la película El castillo en el cielo. En el centro se encuentran estas hermosas escaleras de mosaico en las que si prestas atención encontrarás lindos personajes en los detalles. En el segundo piso tenemos el Cine Moreón, pero vamos a ir en un ratito más. Primero, por este lado tenemos esta pequeña ciudad de los niños. Esta zona de juegos es una mini réplica de la estación Higashi Koganei en la ciudad de Tokio, y es donde se encuentra el estudio Ghibli. Aquí solo pueden entrar los menores de 12 años, así que sigamos el recorrido. Por cierto, el parque abre de 10 a.m. a 5 p.m. entre semana y de 9 a.m. a 5 p.m. en fin de semana o día festivo. Está cerrado los días martes y también anunciaron que en 2024, del 13 de febrero al 15 de marzo, estará cerrado por mantenimiento. Y esto es ya que a partir del 16 de marzo estará abierta la nueva atracción llamada Valle de las Brujas. Por cierto, si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes videos, sobre todo de la segunda parte. Tenemos estas escaleras donde hay más exhibiciones y aquí se puede ver la sala del director que veremos un poco más tarde. Y bueno, te recomiendo que te tomes tu tiempo en explorar cada área a la que entres, ya que no está permitida la reentrada. Y por cierto, el área del gran almacén incluye la tienda de souvenirs, así que recuerda dejar un poco de tiempo para visitarla. Volvemos al primer piso y encontramos Minami Machi, una pequeña calle de tiendas que al final tiene un soldado robot de la película del castillo en el cielo, y para tomarte foto con él hay que hacer fila. En esta callecita puedes encontrar la librería Nepu, donde tienen desde los libros que inspiraron las historias de las películas hasta muchas versiones en libro de las películas. Algunas versiones eran prácticamente la película cuadro por cuadro, con los diálogos en viñetas tal como un manga. Volvemos y ahora sí hicimos toda esa fila para entrar a la exposición principal, en donde puedes ser parte de 14 escenas de 13 películas. Te puedes convertir en Chihiro junto a No Face, pelear con Porco Rosso, en Umi de la colina de las amapolas y muchos más personajes. Déjame saber abajo en los comentarios si encuentras la escena de tu película favorita o si reconoces todas estas películas. Y saliendo de esta exhibición, ahora sí, entramos a ver el cortometraje. Este cine tiene capacidad para 170 personas y proyectan los 10 cortos de animación originales de Estudio Ghibli, que antes estaban disponibles solo en el Museo Ghibli, pero actualmente los cortos van rotando cada mes. Salimos por estos lindos jardines en los que tuvimos la perspectiva de Arrietty. Y ahora sí, pasamos a la oficina del director, donde podemos ver desde la puerta, por supuesto, a Yubaba trabajando. Antes de salir pasamos por la tienda de recuerditos, pero esa parte tampoco se puede grabar. Para movernos a la última área de la visita, utilizamos estos autobuses que estaban disponibles gratuitamente. Estos autobuses son en realidad del Parque Moricoro, pero puedes subirte en la parada cercana al Gran Almacén y bajarte en la última parada, que es donde está el bosque Dondoko. Por cierto, como esta área está un poco más lejos respecto a las otras dos, te recomiendo que revises los horarios de tus boletos y calcules aproximadamente 20 minutos entre el Gran Almacén y el bosque Dondoko. Primero entramos a la casa de Satsuki y Mei en la película de Mi vecino Totoro. Aquí podemos ver la casa por dentro y por fuera.
Tenemos el estudio, que aunque no se puede entrar, podemos ver lo enormemente detallado que está, ya sea desde afuera o desde la puerta de adentro. Ahora sí, entraremos a la casa, pero como en cualquier casa japonesa, hay que quitarse los zapatos para entrar. Está la cocina, tal como vemos en la película. El baño tradicional, que está súper lindo y detallado, que aunque las cosas se pueden tocar, no puedes entrar, por ejemplo, a la tina. Por cierto, en otras partes de la casa también puedes abrir las puertas, tomar las cosas, ver los detalles que tienen, abrir cajones y ver todas las cosas de Satsuki Mei y sus papás. También, tal como en la película, nos pusimos a buscar las escaleras y al encontrarlas nos llevamos esta linda sorpresa. No se puede subir al segundo piso, pero antes de salir de la casa nos encontramos las botas y sandalias de la familia. Ya afuera vimos la noria y hasta la cubeta con agujero que usa Mei. También tenían un juego de té, las sandalias de jardín y más detalles. Por ejemplo, tenían este pequeño espacio detallado justo debajo de la casa, como en la película. De ahí volvimos a la entrada y subimos al camino de las bellotas. Y nos encontramos con esta estatua de 5 metros de Totoro llamada Dondoko-do. A esta estatua pueden entrar los niños menores de 12 años a jugar y caben hasta 5 niños. Aquí también hay una pequeña tiendita de souvenirs y amuletos. Igual no se podía grabar. De aquí para bajar la colina utilizamos un pequeño monorriel que es gratuito, pero solo pueden subir las personas que tengan boleto para el bosque Dondoko. Es súper lindo y viene con la fecha del 2022, año en el que se inauguró el parque. Y bueno, esta es la primera parte del recorrido del parque. La aldea Mononoke acaba de ser inaugurada, pero como en marzo está planeada la apertura del Valle de las Brujas, nuestra próxima visita será ya que estén estas dos áreas nuevas. Así que te recuerdo suscribirte al canal para recibir notificaciones y no te pierdas en unos meses de la parte 2. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado, por favor dale me gusta y compártelo con tu familia y amigos. Nos vemos en la próxima. Bye.